Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. El tema que vamos a tratar hoy es sumamente interesante. Se trata de este camino que dio origen a las poblaciones, que permitió la economía, el desarrollo, la evangelización y la conformación de la Nueva España. Es decir, el camino real de tierra adentro, uno de los sitios patrimonio de la humanidad con que cuenta nuestro país desde hace ya 10 años. Y para hablar de este camino, este antecesor de las carreteras y las autopistas, de las redes de ferrocarril y de otras formas de comunicación, tenemos la presencia de dos de los expertos en el camino real de tierra adentro. Uno es el maestro Raúl Guerrero de Hidalgo y otro es el maestro Guillermo González de Atlacomulco, Estado de México. El maestro Guillermo González es licenciado en Geografía por la UNAM, ha sido docente, escritor, investigador y en este momento es el rector de la Universidad Politécnica de Atlacomulco, Estado de México. El maestro González ha hecho una documentación cuidadosa, minuciosa, de la parte del camino real de tierra adentro que está cercano, que está colindante a Atlacomulco, a esta región. Porque sabemos que este camino salía desde la Ciudad de México y llegaba al norte, pues hasta Albuquerque, Santa Fe, Nuevo México, y tenía muchas ramales. Tenía muchos caminos adyacentes que iban a las minas, especialmente porque el principal propósito era la conducción de la plata, de los metales preciosos y también de las piedras preciosas. Por eso se llama también el Camino de la Plata. Entonces, muy bienvenido, maestro Guillermo González. Quisiera preguntarle, ¿qué es el camino real de tierra adentro? Sus orígenes, su trayectoria, su tamaño, su dimensión. Pues antes de iniciar esta conversación, agradecer por esta invitación y de la misma manera hacerlo con el sistema de radio y televisión educativa del estado de Querétaro. Yo iniciaría con el nombre del camino. El camino real de tierra adentro tiene su nombre porque va exactamente por el centro del país, en medio de las dos grandes cadenas montañosas, Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental. De ahí el nombre. También hay que recordar que el nombre original fue el Camino de la Plata. Prácticamente 25 años después, dada la conquista, empieza como Camino de la Plata cuando se hace el descubrimiento de las minas en Zacatecas y va a unir a las principales ciudades mineras del país, Guanajuato, Durango, Chihuahua, y se va a extender desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, que anteriormente pertenecía a nuestro país. Es importante mencionar que todo lo que ocurre alrededor de este camino de tierra adentro no es solamente una vía de comunicación comercial, en el caso de la minería, sino que además va constituyendo todo un esquema cultural, un esquema que se va a ir representando en forma de la arquitectura que se establece en este camino real, las relaciones culturales, gastronómicas, educativas, en fin, constituye toda una región que vale la pena estudiar, analizar y volver nuevamente a revisar.
Muchísimas gracias, maestro González. Otro de nuestros invitados es el maestro Raúl Guerrero. Raúl Guerrero, licenciado en Ciencias de la Comunicación y también tiene maestría en Ciencias de la Información por el Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en muchos medios de información y de comunicación, tanto en la prensa escrita como en los medios electrónicos. Ha sido docente del Tecnológico de Monterrey y de otras instituciones de educación superior. Es integrante del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de Hidalgo. Es especialista en gestión de patrimonio cultural y en este momento coordina el programa de patrimonio UNESCO de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. Le haría la misma pregunta, maestro Guerrero. ¿Qué es el Camino de la Plata o el Camino Real de Tierra Adentro? Muchísimas gracias, Araceli. Pues es un gusto estar con todos ustedes. Yo estoy en el estado de Hidalgo, somos vecinos de Querétaro y justamente compartimos muchas características en cuanto a nuestras culturas, porque pues entre Hidalgo y Querétaro hay límites políticos, pero definitivamente no hay límites culturales. Poblados como Huichapan, Tecozautla, Nopala de Villagrán tienen un parecido maravilloso con los poblados del Bajío y sobre todo esta región de Querétaro y del Estado de México. Somos regiones de lácteos, regiones queseras, entonces creo que nos podemos identificar muy bien, conocernos muy bien, y de hecho creo que el camino real de tierra adentro, respondiendo a tu pregunta sobre qué es el camino real, nos da una interrelación maravillosa de vecindad entre Hidalgo y el estado de Querétaro, que si bien el camino real actualmente ya no existe, en un momento les aclaro, creo que los factores culturales que heredamos de la historia del camino real de tierra adentro aún son vigentes y nos hermanan entre Querétaro e Hidalgo. El Camino Real de Tierra Adentro, la UNESCO lo reconoce como un itinerario cultural. ¿Qué significa esto? Es una serie de sitios históricos representativos que dan testimonio de la existencia de aquel antiguo Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro, además, tendremos que reconocerlo los mexicanos como un factor importante de nuestra historia desde tiempos virreinales. Surge la necesidad de enlazar nuevas poblaciones, se crean nuevas industrias, nuevas economías, nuevas encomiendas, se lleva y se trae ganado, se funda minas a lo largo del territorio mexicano, y entonces el Camino Real de Tierra Adentro se vuelve una columna vertebral de México, por donde las comunicaciones esenciales se enlazan. Es como hoy nuestro sistema de autopistas nos facilita la vida, nos da seguridad, une poblaciones, intercomunica, brinda incluso la posibilidad del acceso a ciertos servicios. Eso fue el Camino Real de Tierra Adentro, toda proporción guardada, pero que facilitó el comercio, sobre todo de la Nueva España, y el enlace entre la Ciudad de México con el norte del país y con otros dos caminos reales: el camino real que venía de Veracruz, del puerto, de donde venían las embarcaciones europeas, y el camino que iba hacia Acapulco, donde se enlazaban las embarcaciones que iban a Asia, uno de los territorios de ultramar del reino de España, y desde luego que era dominado por el virreinato de la Nueva España. Preguntarle, maestro Guillermo González, ¿cuánto tiempo estuvo realmente vigente el Camino Real de Tierra Adentro? ¿Cuáles eran sus alcances? Pues prácticamente fueron 400 años los que estuvo vigente este camino. Inicia 25 años más o menos después de la conquista de Tenochtitlan y va desapareciendo lentamente cuando se introduce el ferrocarril en nuestro país y posteriormente cuando se desarrolla todo el sistema carretero de la nación. También es importante mencionar que todavía hay tramos del Camino Real que se siguen utilizando. Yo he revisado lo que es la parte del camino que está en Aculco y en Jinotepec, y en una de las haciendas, la hacienda de Arroyo Saco, todavía la peregrinación que va de Querétaro a la Ciudad de México descansa en lo que son los patios de la hacienda de Arroyo Saco, lo cual nos indica que es un camino que sigue utilizándose.
sigue utilizándose los ramales, muchos de los ramales. Yo he encontrado uno de estos ramales que va desde El Oro, la población del Oro, una antigua población minera, como su nombre lo indica, y que va pasando por Atlacomulco, por Jocotitlán, por San Bartolo Morelos, y conecta en Jilotepec con el Camino Real del que estamos hablando. Habría que investigar estos ramales y por supuesto que el nombre es el indicativo. Cuando uno escucha que la gente habla de un camino real que no es el que está registrado en los mapas, seguramente es un ramal del camino principal que estamos hablando. Sabemos que lo que hoy se llama fraccionamiento o colonia Carretas era justamente el lugar donde las carretas descansaban durante un par de días, había ventas, había postas ahí en este espacio. Quisiera preguntarle, maestro Guerrero, ¿cuáles son los vestigios que quedan del Camino Real de Tierra Adentro en el estado de Hidalgo? El Camino Real de Tierra Adentro ya no existe como tal. Si quisiéramos recorrerlo, se ha perdido. Ya hay tramos que aún todavía están enteros, empedrados o algunos de herradura, pero también hay lugares que definitivamente va a ser muy difícil encontrar el camino. ¿Cómo encontramos el Camino Real de Tierra Adentro hoy en día? Recorriendo los vestigios históricos, recorriendo todo tipo de puentes, tramos de empedrado, construcciones como construcciones militares como son los presidios donde se guardaban los valores cuando se paraban a descansar, las recuas de animales que los llevaban, por ejemplo las barras de plata, los conventos, las misiones, las haciendas que producían todo tipo de insumos que eran trasladados a través del Camino Real y sobre todo las ventas. Hay un sistema de ventas. Voy a hacer una comparación un poquito burda, pero así como hoy en día en las autopistas llegamos a encontrarnos todo tipo de gasolineras y de tiendas de conveniencia y algunos restaurantes, bueno, pues el Camino Real tenía sus ventas y estas ventas, en torno a esas ventas crecían algunas poblaciones, había siempre portales en esos lugares, el portal era determinante porque ahí se amarraban a los animales y en algunos casos la gente más humilde dormía en el portal solamente cobijada y con un sombrero, pero los rasgos de la historia los vamos a encontrar de este modo, verificando poblaciones que tenían vigencia a través de la historia del Camino Real y que estas construcciones siguen todavía presentes. Eso es lo que registró la UNESCO en 60 sitios que se encuentran a lo largo de este Camino Real de Tierra Adentro. Vale la pena todavía entonces recorrer, además hay lugares donde es grandilocuente ver los centros históricos, como puede ser el caso de San Juan del Río, puede ser el caso de Tepozotlán, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Miguel de Allende, el centro histórico de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Durango, poblados como Ojuelos, poblados como Lagos de Moreno. En fin, el Camino Real de Tierra Adentro se puede reconstruir con la imaginación a través de estos sitios que fueron importantes en la historia. Ahora, también es importante reconocer un patrimonio que es complementario, que es el patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué ciertos poblados elaboran productos de leche? ¿Por qué ciertos poblados se dedican a la ganadería? ¿Por qué algunos poblados fabrican canastas o fabrican vidrio soplado? Bueno, pues porque las necesidades del Camino Real demandaban esos oficios. Había lugares donde llegaban a cambiarse caballos, había lugares donde se compraban damajuanas de vidrio para trasladar líquidos, sobre todo mezcales, aguardientes, había lugares donde todavía hasta la fecha se elaboran canastos y estos canastos eran para llevar todo tipo de productos que se cargaban en los animales de carga para irlos a entregar a otros lugares. Vale la pena también reconocer los vestigios de los pueblos mineros. Un pueblo minero en el norte del país, cuando se acababa la bonanza minera, pues era abandonado y quedaban como pueblos fantasmas. Hoy en día algunos han sido recuperados, pero la población minera iba flotando, se iban moviendo de un lugar a otro de acuerdo a la aparición de vetas de mineral que había. ¿Cuáles eran los vehículos que pasaban por el camino y cómo se conservaba la seguridad para estas diligencias, para estos transportes? Porque sabemos que había bandoleros, había
muchos asaltantes. ¿De qué manera se protegía a las caravanas? Bien, el Camino Real de Tierra Adentro verdaderamente era una aventura recorrerlo. Habría que imaginar que aproximadamente cada 25 a 30 kilómetros, pues eran las jornadas por recorrer. Si salías de la Ciudad de México, probablemente tu primer parada era en Tlalnepantla, imagínense, ¿no? Hoy hacemos, si no hay tránsito, hacemos menos de una hora para llegar a ese lugar. La siguiente parada probablemente era en Tepeji del Río, y la siguiente parada era probablemente en San Juan del Río. Eso si no había condiciones adversas de clima como lluvia, inundaciones y desde luego bandidaje. Eh, Esto hace que se eficienticen muchos procesos, especialmente el de tener un ganado eficiente para llevar carga, pero además para arrastrar carretas. El Camino Real de Tierra Adentro en esos 300 años de auge fundamentalmente requirió de carretas y de hombres de a caballo. Y aquí es muy interesante entender por qué en ciertas regiones por donde pasa el Camino Real de Tierra Adentro, y quiero destacar mayormente zonas de Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, probablemente Zacatecas y Jalisco, donde se va dando la charrería. Justamente son obras desde hombres como San Sebastián de Aparicio, que es considerado fue considerado un santo, porque se dedicó al desarrollo de caminos y porque ayudó mucho en esta empresa de crear caminos en la Nueva España, y que es un santo que, bueno, en un momento fue santo y ya no está reconocido, que era el patrono de los viajantes, de los camineros. Allá en Puebla tiene un lugar donde se le venera, ahí en San Francisco. Y bueno, estos personajes contribuyeron a que existieran caminos, a que hubiera animales y a que incluso los naturales de la Nueva España pudieran montar a caballo y aprender a manejar el ganado. El ganado fue fundamental, y durante muchos años el Camino Real de Tierra Adentro dependió por completo de este tipo de trabajo, que era la ganadería, el cuidado de animales y el montarlos. La seguridad era un problema tremendo. Justamente había de repente momentos donde el Camino Real era intransitable porque había mucho bandidaje, o de repente había que saber si algún tramo del camino había sido asaltado para continuar por ese camino o buscar una alternativa. Había un dicho que decía: no hay camino más seguro que el que acaban de asaltar. Bueno, de lo que yo he encontrado son diferentes tipos de transporte que se utilizaba. Había carretas que transportaban los minerales. Había recuas de mulas, de caballos que transportaban a la gente. Había diligencias para la gente que tenía más recursos, y también pues gente de a pie. En la población de Aculco, que es parte del Camino Real y que es la zona que mejor conozco, proporcionaba a Aculco los arrieros para estas carretas, para este comercio. Y la seguridad pues estaba constituida por las policías locales en algunos tramos, por el ejército virreinal en su momento, y hay que recordar que pasó por muchas épocas históricas. El ejército independentista lo utilizó durante la Guerra de Reforma, se utilizó también, de tal manera que los cuarteles que todavía permanecen, estos vestigios que permanecen, son cuarteles, son prisiones también, y en la parte comercial, las llamadas ventas, que eran estos puntos donde se intercambiaba mercancía, donde se vendían productos, donde se compraban productos, y todas ellas requerían de seguridad. Nunca fue totalmente seguro. Se recomendaba que quien iba a emprender el largo camino desde la Ciudad de México hasta Santa Fe tenía que hacer su testamento. Había espacios para rezar, llamados humilladeros, para aquellas personas que posiblemente iban a perder la vida en este trayecto. Muy interesante, maestro González. Sabemos que el camino fue pasando, digamos, de un espacio construido de manera casi artesanal por los habitantes que requerían pasar a otro pueblo a entregar sus mercancías, luego se empedró y luego se asfaltó y fue sustituyéndose por carreteras
y recientemente autopistas. También el ferrocarril de alguna manera utilizó esta trayectoria. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, empezó a sustituirse antes de que hubiese carreras asfaltadas, y el primer elemento que influye en la desaparición del camino es el ferrocarril. En 1867, ya estando Benito Juárez en el poder, es cuando empiezan a construirse las vías férreas. Y es correcto, muchos de los tramos del Camino Real fueron sustituidos primero por las vías del ferrocarril. Muchas de las estaciones o sitios de descanso que tenía el Camino Real fueron ocupados por las estaciones del ferrocarril. No es sino mucho más tarde, ya hasta 1925, con el presidente Plutarco Elías Calles, que se establece un camino carretero, el primer camino carretero que va de la Ciudad de México a Puebla, y empieza también a aprovechar tramos del Camino Real para poder llevar a cabo esta conexión. Yo creo que uno de los puntos claves para poder interesar a la gente en la investigación de este Camino Real es precisamente el definir los puntos que aún quedan muchos puntos. Yo he tenido noticias y he visitado algunos en Aculco, que partes del Camino Real quedaron en propiedad privada. A veces la gente permite que uno pase y conocer y pueda visitar y pueda ver estos caminos. En otras ocasiones no lo permiten, pero ha sido una sustitución que no es total. Por eso yo invito a los investigadores que sigan rastreando este antiguo camino, lo van a encontrar. Tenemos que aportar mucho a la historia del Camino Real, y yo espero que así lo hagamos todos aquellos que nos interesa esta parte tan importante de nuestra historia nacional. El Camino Real de Tierra Adentro va perdiendo su uso precisamente por lo que dije hace rato. La instalación del ferrocarril, que era una gran ambición para México, el tener un ferrocarril hacia el norte, y conforme se va logrando la meta de llevar el ferrocarril hasta el norte, pues el Camino Real no es que caiga en desuso, todavía es una gran alternativa, sobre todo de comunicación interna de los pueblos, pero la comunicación masiva va relevando verdaderamente esta tarea. Luego surgen otros procesos industriales en muchas de las poblaciones del Camino Real. Empieza la manufactura ya tecnificada con máquinas de vapor. Entonces el Camino Real va quedándose como algo pintoresco, hoy en día lo es, y más o menos ya en momentos posteriores a la Revolución Mexicana vienen los sistemas de carreteras, vienen los autobuses, nuevamente ahí viene el sistema de carga masivo relevando un tanto las tareas de llevar animales de carga, y empieza el abasto de hidrocarburos. Y a partir de los años, no tiene muchos años, pero los años 80 es cuando prácticamente todo México empieza a tener autopistas, ¿no? La mayoría de ellas de peaje. Entonces se van construyendo a veces sobre el Camino Real estas carreteras, o a veces paralelas al Camino Real, o a veces el Camino Real serpenteaba por muchos poblados y las carreteras se volvían puntos directos entre una ciudad y otra. Entonces esto pintoresco del Camino Real ya no era necesario para el que llevaba prisa o para el que tenía transporte automotor que te podía llevar eficientemente de un lugar a otro. Lo valioso hoy del Camino Real de Tierra Adentro es que lo reconozcamos como parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Por este lugar pasaron, por los lugares del Camino Real, todo tipo de personajes, se dieron muchos hechos históricos. Imagínense el ejército insurgente recorriendo una y otra vez ese Camino Real, o imagínense también durante la Guerra de Reforma, justamente los ejércitos de ambos bandos, o Maximiliano recorriendo, o Juárez huyendo hacia el norte del país. Todo se dio a través del Camino Real de Tierra Adentro, todas estas historias. Así es que el reconocer los sitios históricos, reconocer la importancia del Camino Real, pero sobre todo el intercambio de ideas y de el desarrollo económico que hoy goza la identidad mexicana, es lo que nos marca este itinerario cultural. Les agradezco mucho la invitación para estar con ustedes, y pues queda también
la posibilidad de que cuando gusten vengan a Tepeji del Río, a Nopala, a Huichapan y Tecozautla en Hidalgo, a conocer estos tramos, ramales del Camino Real de Tierra Adentro, que verdaderamente hacen mucho sentido de por qué somos lo que somos. México orgullosamente cuenta con varios sitios, patrimonio cultural de la humanidad. En el estado de Querétaro tenemos las 5 misiones fernandinas, es decir, construidas por frailes franciscanos en la Sierra Gorda, que fueron provenientes de las misiones de San Fernando de la Ciudad de México. Entre ellos, por supuesto, Junípero Serra, hoy santo. También tenemos el Camino Real de Tierra Adentro, el centro histórico de la ciudad de Querétaro y la zona de la Peña de Bernal y sus alrededores, que resguarda una serie de ritos y de tesoros, tanto tangibles como intangibles para nuestro pueblo. A nuestros ponentes queremos agradecerles enormemente su participación en este programa, lo mismo que a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que esta producción llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.